Vamos a continuar el servicio con la palabra del Señor. Sean bienvenidos. Bienvenido, hermano Herman, su esposa, bienvenida. Que el Señor nos bendiga hoy, ¿verdad? Ellos nos están visitando hoy por primera vez. Entonces, damos gloria a Dios, ¿verdad? Por todas las personas que nos visitan por primera vez, también por todos aquellos que escuchan y van a escuchar esta palabra por medio del internet, que gracias a Dios que tenemos esa transmisión por el canal de YouTube que tenemos, y si ustedes quieren volver a escucharla o incluso compartir el mensaje o la palabra de Dios, pueden solamente copiar el link y enviarlo a través del WhatsApp a sus familiares, a sus amistades, para que la palabra del Señor sea diseminada y ustedes también contribuyan a la extensión del Evangelio. Amén. Si nosotros analizamos el último canto que acabamos de entonar, tiene una gran importancia teológica, pero más que importancia teológica, es una importancia de carácter eterno para nuestra alma. ¿Por qué será que nosotros nos interesamos tanto en predicar acerca de la salvación de las almas? ¿Saben por qué? Porque es lo que la Escritura nos marca desde el principio hasta el fin. Porque si preguntamos cuál es la razón, cuál es el propósito, el objetivo por el cual vino el Señor Jesucristo, la única respuesta es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a perdonar los pecados de su pueblo. Él vino a hacerse un pueblo, a redimir un pueblo que nosotros conocemos como su iglesia, con quien Él va a tener una comunión por la eternidad. Amén. Esa es la razón, esa es la razón. Hay muchos temas en la Biblia que nosotros podemos platicar acerca de ellos, son temas muy importantes también. Sin embargo, hay temas que son la columna vertebral, temas que son de esencia para nuestra salvación. Hoy quiero compartir la palabra de una forma muy directa, pero que el Señor nos ayude también a ser bien simples en la exposición de su palabra. Mis queridos, mis queridas, hoy ustedes van a ser confrontados con una pregunta. La pregunta que hoy se les va a hacer directamente y tienen que tomarla de forma personal es: ¿a quién prefieren ustedes? ¿A Jesús el Cristo o a Barrabás? ¿Jesús o Barrabás? ¿A quién prefieren? Va a ser una pregunta muy directa. Pero es necesario que comprendamos quién es Jesús y también que comprendamos qué significa Barrabás o a quién representa Barrabás. Y nos vamos a dar cuenta que en la historia muchas de las personas, y yo me atrevo a decir que toda la humanidad, hemos cometido el grave pecado de preferir a Barrabás en vez de a Jesús. ¿Saben qué? En el momento que entremos al contexto de ¿por qué vamos a tomar el texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 40? Cuando veamos el contexto nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor Jesucristo, ese Mesías prometido desde la antigüedad, Él vino con una debilidad como ser humano, Él vino como un siervo. En ese primer advenimiento del Señor, Él vino para tomar el lugar de nosotros los pecadores. Él vino a morir y aún a permitir de que Barrabás fuese escogido antes que a él, por una razón, porque Jesús estaba tomando el lugar del pecador, el lugar del malvado, el lugar del perverso. Pero ese primer momento de su venida, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió, Jesús está a la diestra de Dios, Jesús está intercediendo ahora. En este momento Jesús manda el Espíritu Santo y manda que se predique el Evangelio a todas las naciones. Pero hay un evento que viene y viene pronto, y es su segunda venida. Y en su segunda venida, como decía el hermano Carlos en la administración, en su segunda venida, el Señor Jesús ya no va a venir más en relación con el pecado. Ya no va a venir a ser más un redentor, ya no va a venir a ser más un salvador, porque ahí
Todo se va a terminar, toda la esperanza termina cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque va a levantar a su iglesia y esa es su segunda venida. La oportunidad para nosotros está dada ahora. En ese momento el Señor ya va a venir como un rey, como un soberano, como un poderoso, y ahí va a venir a dar la retribución a todos sus redimidos, pero también va a dar el justo pago a todos sus enemigos. Amén. Por eso hoy vamos a ponerlos a ustedes a escoger. Pero vamos a escoger no solamente porque digamos por teoría, no, por supuesto que yo voy a escoger a Jesús. Por tradición, nosotros como nicaragüenses, nosotros escogemos el cristianismo por tradición. Eso es lo normal tradicionalmente. Sin embargo, es bueno que nosotros entendamos qué significa, qué implica escoger a Jesús. Y nos vamos a dar cuenta hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, que quizá nosotros o alguno entre nosotros está escogiendo a Barrabás en vez de a Jesús. Miren, había un profesor en el siglo pasado, un profesor en Estados Unidos de una clase en un seminario teológico que la clase se llama Teología Sistemática, y el profesor se llamaba Anthony Hakima, y en un libro que él tiene que se llama Creados a la imagen de Dios, él habla acerca de este término. Es bueno que a veces conozcamos un poco la terminología. Él habla acerca de algo que se llama la antropología bíblica. Antropología es simplemente el estudio del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿A qué vino el hombre? O sea, conocernos a nosotros mismos como hombres. Entonces, en ese libro, él nos hace ver una cosa que es muy importante para cada uno de nosotros. Él habla que el ser humano es una persona creada. Ahora yo quiero que entendamos esto. Una persona creada quiere decir que nosotros como seres humanos somos criaturas de Dios. O sea que así como Dios creó los cielos, así como Dios creó la tierra, Dios creó al ser humano, al hombre. Dios nos creó a nosotros, entonces nosotros somos criaturas de Dios. Como criaturas de Dios, tenemos una absoluta dependencia en nuestro Creador. Dios, al crearnos, ¿quién creen ustedes que alimenta a las aves en el campo? Dios. ¿Quién creen ustedes que alimenta a los peces en el océano? Dios. ¿Quién creen ustedes que alimenta y sustenta a las bestias en el campo? Dios. ¿Quién creen ustedes que sustenta al sol, a la luna y a las estrellas? Dios. ¿Quién creen ustedes que conoce cada nombre de cada estrella que hay en el firmamento? Dios. ¿Quién creen ustedes que alimenta al ser humano? Dios. Más profundo, ¿quién creen ustedes que ahorita mismo le está preservando la vida, dándole oxígeno a sus pulmones para que puedan respirar? Dios. Como criaturas, por lo tanto, nosotros tenemos una absoluta dependencia en nuestro Creador, y este Creador es Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de la promesa, Jesucristo. Pero por otro lado, nosotros como seres humanos, además de ser criaturas, somos personas. Es importante que aprendamos a identificar esto. ¿Qué quiere decir una persona? Una persona, alguien que tiene una personalidad, como un individuo, ¿qué hace? Piensa, ¿amén? Razona, ¿amén? Toma decisiones. Tiene una voluntad propia. Quiero decirles algo. Si usted decide casarse con alguien, esa decisión, ¿quién la toma? La persona. Que la persona puede orarle a Dios y puede pedirle dirección a Dios, amén, para que Dios guíe sus pasos, está bien, pero la decisión quien la toma es la persona. Ahora,
tenemos albedrío, tenemos una voluntad. Algunos dicen que nuestra voluntad en realidad no es tan libre como creemos. Por ejemplo, algunos le llaman libre albedrío. Sin embargo, la Escritura en Romanos nos deja saber de que el hombre, cuando peca, se hace esclavo ¿de quién? Del pecado. Entonces, ese libre albedrío, esa libre voluntad ya no es tan libre, porque aunque la persona diga, yo soy libre porque no me tengo que regir por los mandamientos de la Biblia, porque no tengo que ir a la iglesia, no tengo que ser cristiano, yo soy libre, mírame, yo puedo ir al bar, yo puedo ir a hacer esto, yo puedo hacer lo otro, nadie tiene por qué decirme que soy un esclavo. Pero nosotros que entendemos las cosas espirituales sabemos de que su libertad no es tan libre. Es un esclavo del pecado. Así como un adicto a la droga, él puede decir, ay, sí, yo me siento libre cuando yo fumo marihuana, etcétera. No estás libre. Si yo te veo objetivamente, estás esclavizado, sos un adicto. Nadie te puede sacar, excepto ¿quién? Jesucristo. Asimismo, las personas entonces no están tan libres porque están esclavizadas a su pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero entonces, aquí van los dos extremos. Hay algunas personas cristianas en la teología que se han ido a un extremo a decir de que somos absolutamente independientes de Dios. O sea, que nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que queramos y no necesitamos a Dios. Ese es un extremo muy, pero muy malo, porque nosotros sabemos de que la salvación es de Jehová. Amén. Pero hay otras personas que se van al otro extremo y ellos entonces comienzan a pensar de que son como máquinas, que son como robots, que solamente dicen, bueno, yo me voy a sentar aquí, voy a escuchar la palabra y voy a esperar a que el Espíritu Santo descienda como una paloma y que me transforme y que me convierta y que yo no tengo que hacer nada porque Dios, que es el soberano, Él lo va a hacer todo por mí, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y se pone como un agente pasivo, como que no tiene que hacer nada. Eso se le llama determinismo, como diciendo, Dios ya determinó toditos los eventos en la humanidad, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ese es el otro extremo en el cual creemos que somos robots, creemos que somos como animales que no tienen el uso del sentido de la razón. Entonces, lo que yo les quiero decir con esta breve introducción es que nosotros debemos de estar en el centro de la doctrina. La sana doctrina nos dice, como criaturas somos absolutamente dependientes de Dios, pero como personas nosotros tenemos la absoluta responsabilidad de tomar decisiones. Amén. Si entendemos esto como un principio de quién es el hombre, quién es el ser humano, entonces no vamos a tener problemas doctrinales. No vamos a decir, Señor, entonces, ¿para qué voy a orar? Porque si yo oro y ya determinaste que vas a hacer tal cosa, ¿de qué sirve mi oración? Nos olvidamos de ese mal razonamiento y decimos, Señor, tu palabra dice que yo tengo que orar. Tu palabra dice que yo tengo que hacer esto, entonces yo lo hago. Miren, dos ejemplos. La regeneración en la doctrina de la salvación. Es importante que ustedes vayan aprendiendo toda esta terminología. Es importante que vayamos creciendo en esta gracia, en este conocimiento. La regeneración, ¿quién la hace? ¿Quién es el único responsable ahí? El Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra la regeneración. Yo no puedo hacerlo. Usted no puede hacerlo. Que el Espíritu Santo utiliza medios, amén, pero quien obra la regeneración, quien abre los ojos, quien da el entendimiento, que renueva la mente, quien renueva el corazón, se llama Espíritu Santo. Pero vamos, la santificación, en la santificación, el Espíritu Santo me santifica, pero yo me tengo que santificar, amén. Porque yo puedo decir, bueno, el Espíritu Santo me santifica, amén, soy un santo, pero saliendo de aquí, yo me voy al pecado. Y entonces yo voy a fornicar, yo voy a adulterar, yo voy a mentir, yo voy a robar y voy a seguir diciendo, yo soy santo, yo soy santo. La gente me va a ver como un payaso y la gente se va a reír de mí y me va a decir, ¿cómo puedes decir que sos santo si estás robando, si estás mintiendo, si estás adulterando, si estás fornicando? Es que tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me santifica. Entonces, en la santificación, tanto dependo absolutamente del Espíritu Santo, pero tanto tengo una responsabilidad para yo santificarme. Amén. Santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es verdad. El instrumento que utiliza el Espíritu Santo es la palabra. Y si yo no leo la Biblia, entonces, ¿cómo me voy a santificar? Ahora, yo caigo a este punto. El arrepentimiento y la fe es nuestra responsabilidad. Dios hace todas las cosas en la salvación. Dios ya dio a su Hijo, ya lo envió, ya obró la redención, ya envió el Espíritu Santo, ya hizo todo en la viña. Pero ahora el Señor manda a todo hombre, a toda mujer, en todo tiempo y en todo lugar, ¿a qué? Se arrepientan y crean en el Evangelio. ¿A quién le toca entonces arrepentirse? A nosotros. ¿A quién le toca creer? A nosotros. ¿Es un don el arrepentimiento y la fe? Amén, es un don, toda la salvación es un don, pero dentro de ese don yo tengo una responsabilidad. Ahora, ¿por qué era necesario dar esta introducción? Para que, por eso les digo, es importante que el Evangelio se comprenda, que razonemos con Dios, para que nuestra fe no sea una fe ciega, así como que yo creo porque alguien me dijo, como dogmática, sino que sepamos todo lo que contiene nuestra fe, para que al final, como decimos, nadie nos dé vuelta allá afuera. Entonces, la razón por la que les digo esto es porque hoy ustedes van a ser puestos en esta pregunta. ¿A quién van a escoger en esta mañana? Ustedes tienen que escoger aquí, hoy, en esta mañana. Ustedes van a salir razonando si están escogiendo ahorita a Jesús o a Barrabás. Y ustedes no pueden quedarse sentados y decir, voy a esperar a que alguien me ayude para escoger. Usted tiene que tomar una decisión. Hoy va a ser confrontado con esta pregunta para tomar esta decisión. Vamos a ir a la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Vamos a hacer una breve lectura para que comprendamos el contexto. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, del versículo 28 en adelante. Y el contexto es que el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní, era la Pascua. Después de eso llegó Judas con un grupo de personas, lo apresaron, lo arrestaron, lo llevaron donde Anás, después de eso lo llevaron donde Caifás, sumo sacerdote, y después de esto lo llevaron donde Poncio Pilato. Y entonces ahí comenzamos en el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vemos que están en la fiesta de la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Quién es este hombre? Jesús. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, oigan cómo le están llamando al Señor, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Oigan eso. Tu nación y los principales sacerdotes, o sea, los líderes religiosos de Israel, fueron los que entregaron al Señor. Vamos a continuar. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Oigan, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Mis queridas personas, esto es una verdad tan profunda. Oigan, todo aquel que
pertenece a Jesucristo es de la verdad, porque la verdad es Cristo. Y todo aquel que pertenece a Jesucristo dice, oye mi voz. Si usted verdaderamente es cristiano, usted escucha la palabra de Jesús y el oír la voz de Él quiere decir que usted se somete en fe y en obediencia a todo lo que el Señor dice. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Oigan, este gobernador dice, tras haber cuestionado al Señor Jesús, tras haberlo examinado, le pregunta, oye, ¿qué delito has hecho? Y él sale con un veredicto y dice, yo no hallo en este hombre ningún delito. Pero aún así lo castigó. ¿Para qué? Con una esperanza de que los judíos no lo mataran, sino que solo con flagelarlo y castigarlo, como era la tradición de hacerlo en aquel tiempo en el Imperio Romano. Sin embargo, no les bastó. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? ¿Queréis pues que les suelte a Jesús? Versículo 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y el Espíritu Santo dice, y Barrabás era ladrón. Amado Padre, realmente necesitamos tanto de tu ayuda, Señor. Señor, por favor, que el Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana, Dios. Ven a hablarnos, ven a confrontarnos. Aún confróntame a mí una vez más, Señor. Como te lo he dicho antes, Dios mío santo, te escojo, Jesús. Te prefiero, Jesús. Pero aún abre mis ojos y abre los ojos de mis hermanos, mis hermanas, y aún de las personas que hoy están escogiendo a Barrabás. Ayúdanos, Señor, a tomar la buena decisión de escoger la buena porción, que es Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Dice que era una costumbre de los judíos que le soltaran a uno de los presos, uno de los reos en la fiesta de las Pascuas. ¿Ustedes saben el significado de la Pascua judía? ¿Por qué ellos celebraban la Pascua judía? El símbolo aquí es que Israel estaba de esclavo en Egipto. Dios los libertó o los redimió con brazo poderoso. Y entonces Dios le dio un mandamiento y le dice, van a celebrar esto y le van a llamar la Pascua. Y van a sacrificar un cordero y van a esparcir la sangre sobre los marcos de su puerta para que el ángel destructor no venga a matar a sus primogénitos, porque traigo un juicio sobre la nación de Egipto. Y entonces ellos obedientemente celebraron la Pascua tal y cual Dios les dijo, y ellos rociaron la sangre de la víctima, que esa víctima era un tipo, una figura de Cristo, y entonces por esa víctima ellos fueron redimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios trae juicio sobre una persona. En este caso los primogénitos fueron enjuiciados por la justicia divina, pero al mismo tiempo una víctima, que era el cordero, sufrió el juicio de Dios. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo Israel. La Pascua para nosotros quiere decir que Jesucristo es la víctima. Jesucristo es el Cordero Pascual, el cual toma el lugar de nosotros para que seamos redimidos o libertados de la esclavitud de Satanás, del mundo y del pecado, con el objetivo de nosotros ser libres, pero en una transferencia, en un intercambio. Yo soy libre de mi esclavitud, pero alguien tiene que morir y alguien tiene que rociar su sangre. Antes fue el Cordero, ahora ¿quién fue? Jesucristo. Esto es el cristianismo, esto es el evangelio para nosotros. Y entonces aquí había una tradición judía que les libertaba a un prisionero. Les ponía a dos prisioneros. ¿A quién entonces cogen ustedes que hoy, por la tradición de su Pascua, les liberte a un esclavo? ¿A quién? Y entonces fue la pregunta. Y en ese momento pusieron a dos personas, a Jesucristo, y pusieron a uno que se llamaba Barrabás.
Y la pregunta es, ¿a quién quieren que suelte? Y a una, todos respondieron, no a este. Ya ni siquiera dicen, no a Jesús. Dicen, no a este. Ni siquiera se dignan a mencionar su nombre, pero se dignan a mencionar el nombre de Barrabás. ¿Sino a quién? A Barrabás. Y Lucas 23:18 en este mismo texto también dice, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Fuera con este, como queriendo decir, no queremos absolutamente nada con este Jesús. Mátenlo, crucifíquenlo, fuera con él. Preferimos a Barrabás. Primero, lo que vamos a analizar aquí es, ¿qué representa Barrabás? ¿Qué representa Barrabás? Lo que Barrabás representa, eso es lo primero que vamos a entender hoy. ¿Jesús o Barrabás? ¿Quién es Barrabás? ¿Qué es Barrabás? Miren, Barrabás, si ponemos Lucas 23:19, Barrabás es alguien que causó sedición en la ciudad y alguien que cometió homicidio. Y acá mismo en Juan es alguien que se llama, y Barrabás era ladrón. Barrabás, por lo tanto, era un homicida, era un ladrón y era alguien que hizo sedición en la ciudad. ¿Era una buena persona? La Escritura testifica que Barrabás era un verdadero malhechor, una persona mala, que tenía que estar en la cárcel por su maldad, por ser un homicida, un ladrón y por hacer sedición. Eso es Barrabás como persona. Sin embargo, ¿qué representa Barrabás para todos nosotros? Eso vamos a ir viendo a medida que avancemos en la enseñanza. Pero quiero que esto quede claro. Barrabás, por lo tanto, en el contexto que le vamos a dar hoy, Barrabás es todo aquello que escoge o prefiere la persona en lugar de Cristo. Barrabás, por lo tanto, es todo aquello que usted prefiere o escoge en el lugar del Señor Jesucristo en su vida. Barrabás representa todo lo que impide entregar el corazón completamente al Señor Jesucristo. Si hay algo que en su vida obstaculiza su salvación, su conversión, si hay algo en su vida que está tomando el lugar de Jesucristo y usted no se resuelve a tomar una decisión por Cristo, a entregarle todo su corazón de una a Él, ese es su Barrabás. Y usted está respondiendo esta pregunta hoy, aunque no con sus labios, pero sí con su corazón y su vida. Yo prefiero a Barrabás y no a Jesús. Y es muy importante que usted sepa que aunque usted adore a Jesús con sus labios, el Espíritu Santo sabe que usted lo aborrece en su corazón. Y es importante por eso que seamos expuestos a la luz de la Escritura, que seamos confrontados en nuestra fe para ver si realmente estamos en la fe verdadera, si estamos sobre el fundamento o estamos viviendo un engaño religioso. De manera que si usted decide vivir un engaño religioso, sea voluntario, pero no porque alguien lo engañó, para que en el día del juicio usted no vaya y le diga, Señor, nadie me predicó el evangelio, sino que diga, Señor, me predicaron la verdad y yo la rechacé, prefería a Barrabás. Amén. Este es el pecado más grave de toda la humanidad, rechazar a su Salvador. ¿Se imagina usted que de repente usted va saliendo por acá y hay una culebra pero muy venenosa y ¡boom! Y le pica la culebra muy venenosa y de repente usted inmediatamente cae desmayado y comienza a tener una crisis de epilepsia, pero alguien lo agarra y lo lleva directamente al hospital regional y ahí tienen el antídoto para esta serpiente, pero usted todavía no ha perdido la conciencia y le dice, usted me da el consentimiento para que yo le ponga el antídoto y pueda salvarlo, y usted diga, no quiero el antídoto, no quiero salvarme, no quiero, déjenme morir. Y en cuestión de minutos se muere. O imagínese también que tenga cáncer y ese cáncer ya es un cáncer terminal
y el médico le dice, yo tengo la forma en cómo salvarte. Cierto, te tengo que operar y te tengo que amputar el miembro y después vas a ir a radioterapia, quimioterapia y esto va a tardar 6 meses a 1 año, te vas a desnutrir, vas a sufrir un poco, sin embargo, vas a salvar tu vida. Y la persona dice, no quiero, prefiero morirme. Así es como nosotros hemos de tomar decisiones. Si son para la vida temporal, esta vida que perece, física, cuánto más las cosas que son espirituales, que tienen que ver con nuestra relación, con nuestra alma, la cual va a vivir eternamente. ¿Amén? Les pregunto, ¿todos ustedes creen que tienen un alma? ¿Amén? ¿Ustedes creen que su alma es eterna? ¿Amén? Y que su alma depende de cómo vayan las cosas aquí. Tiene un destino, sea el cielo o sea el infierno. Y que el cielo es eterno, así como el infierno es eterno. Amén. Entonces podemos proseguir con estas verdades. ¿Cuál es la razón por la que las personas prefieren normalmente a Barrabás? Vamos a Juan 3, 19 al 20. Hay una razón por la cual este pecado tan grave de la humanidad en rechazar a su Salvador, a su médico, a su tratamiento, al único que puede salvar su vida, le rechaza. La razón está en Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La razón es, esta es la condenación, esta es la razón por la que escogen a Barrabás, porque la luz, que es Jesús, vino al mundo a salvar a los pecadores, pero los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas, a Barrabás, que a Jesús, la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Traducido, porque aman su pecado. Porque aman más el pecado que la santidad que Dios ofrece. Porque aman más al mundo que a Cristo. Esta es la razón. Porque aman más su dinero que a Cristo. Porque aman más a los seres queridos que a Cristo. Porque aman más un trabajo que a Cristo. Porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz. Oigan, yo les hablé que con los labios ustedes pueden decir yo amo a Jesús, pero el Espíritu Santo sabe que usted con el corazón lo aborrece. Lo acabo de decir. Y la Escritura testifica, porque todo aquel que hace lo malo, que anda en pecado, aborrece la luz. O sea, se lo traduzco, se lo parafraseo, aborrece a Jesús. Pongámosle el nombre, aborrece a Jesús, la luz. Y no viene a la luz, no viene a Jesús. ¿Pero para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas personas a veces dejan de escuchar la palabra porque el Espíritu Santo utiliza la predicación y exhorta su vida personal y los llama a un arrepentimiento, a entregar su vida de forma inmediata, y las personas dicen, dura es esta palabra, ahora no puedo dejar mi pecado, no puedo dejar mi fornicación y mi adulterio, no puedo, es mucho lo que me pide Jesús. No puedo. Y deja de venir. Pero ¿a quién le hace el daño? El daño se lo hace a sí mismo. A usted mismo. ¿Por qué? Porque al final con sus obras, aunque con su boca esté profesando ser un buen cristiano, pero sus obras están demostrando lo contrario. Quiero que vayamos a Génesis. Antes de la Torre de Babel y antes del diluvio, el Señor Jesús en Génesis 8, 21, también, la palabra nos da aquí la razón. Antes de que nosotros conozcamos cuál es la razón por la que se rechaza a Jesús y se escoge a todo lo que es Barrabás, el versículo 21 en Génesis 8 nos da la razón para que sepamos cuál es la naturaleza humana. A veces nosotros nos creemos muy buenos. A veces nosotros creemos que la naturaleza humana es muy buena. Pero dice la Escritura, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
por causa del ser humano. ¿Por qué? Preguntémosle a Dios, ¿por qué, Señor? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esa es la respuesta. Y antes, en Génesis 6:5, nos dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué cosa? De continuo solamente ¿a qué? Al mal. ¿Por qué razón? Toda la humanidad, me atrevo a decir toda la humanidad, porque la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, ha cometido este grave pecado de rechazar a Cristo. Simple, porque el corazón de los seres humanos es de continuo solamente hacer lo malo. Y cada vez que el Señor Jesús les llama para vivir una vida entregada para Él, las personas dicen, ahora no, prefiero a Barrabás. Hoy usted tiene que estar claro y que se le quede por el resto de su vida, que si hoy usted no toma una decisión por Cristo, el resto de su vida que usted prefiera elegir el pecado o las cosas del mundo, usted recuerde esto: prefiero a Barrabás. A Barrabás, no a este, sino a Barrabás. No a este, sino a Barrabás. Métase eso. Este Jesús hoy, por la gracia de Dios, va a ser ofrecido una vez más para usted como un Salvador, como alguien que puede venir a perdonar sus pecados. Pero usted debe tomar una decisión si lo rechaza o usted cree en Él. Amén. Vamos a demostrar brevemente que en nuestro segundo punto, que históricamente la humanidad ha preferido a Barrabás. Históricamente la humanidad ha preferido a Barrabás. Y esto no es una mentira. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Miren, Jesús, la Escritura testifica que nunca hizo ningún mal. Tengo a Barrabás. Barrabás hizo sedición, homicidio y es un ladrón. Y tengo a Jesús. ¿Y quién es Jesús? La Escritura testifica que nunca hizo ningún mal. Inmaculado, nunca quebrantó un mandamiento de la ley de Dios. O sea, Jesús, un santo, y no solamente un santo, un varón perfecto. Pero no solamente no hizo lo malo, Jesús hizo lo bueno. Él hizo solo el bien. La intención de Jesús era solamente hacerle el bien a las personas. ¿Saben qué quiere decir negarse a uno mismo, vivir para los demás? Quiere decir que yo puedo sufrir si mi hija tiene hambre o, por ejemplo, tiene sed y solo hay un poquito de agua. Papi, tengo sed, pero yo también tengo sed. Y si yo decido abstenerme y decirle, hija, bebete el agua, yo estoy amando más a mi hija. Yo estoy sufriendo porque tengo mucha sed, pero en favor de que ella tenga un trago de agua para calmar su sed. Jesús eso vino a hacer. Jesús vino a ¿qué cosa? Él sanó a los paralíticos en Israel. Jesús vino a dar vista a los ciegos que quedaban ciegos quizá por la arena del desierto. Jesús les abría sus ojos, aún a los ciegos de nacimiento. ¿Qué hacía con sus paralíticos? Jesús les sanaba a sus paralíticos y ellos andaban. ¿Qué hacía con sus leprosos? Jesús les sanaba la lepra, los leprosos que eran la escoria de la sociedad, que nadie los quería ver, nadie los quería de cerca. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía hambre? Aquella multitud multiplicó el pan y les dio de comer. Sanidades, eso vino a hacer Jesús, solamente a hacer el bien. Sin embargo, cuando se puso a Jesús con Barrabás, esa multitud que estaba ahí era la multitud a quien Jesús le había hecho tanto bien. Amén. Pero parece que en ese momento se les olvidó que les dio de comer. En ese momento se les olvidó que sanó a uno de sus familiares o quizá a uno de ellos mismos, que le abrió los oídos a los sordos. Se les olvidó eso, que sus leprosos habían sido sanados. ¿Saben por qué? Porque los judíos prefirieron a Barrabás. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Cual sea el contexto aquí, démoselo inicialmente a esto, porque Jesús vino a salvar a su pueblo Israel primeramente. Vino a Jerusalén a salvar a su pueblo. Cuando aquella mujer sirio-fenicia vino, y cuando decimos que era de Siria, estamos hablando que era una gentil, no era una israelita, no pertenecía a las 12 tribus de Israel. Esta mujer, Jesús le dijo, no es bueno darte el alimento que le corresponde a los hijos. O sea, sos gentil, yo vine por Israel, yo vine por las 12 tribus primeramente, pero luego el plan salvador de Dios obviamente se extendía hasta todos nosotros, amén, hasta los confines de la tierra. Pero lo que quiero que ustedes entiendan ahorita es que primeramente vino a Israel, y esto de forma general, porque muchos creyeron, eso estamos claros, pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir? Los suyos prefirieron a Barrabás. Vamos a ver rápidamente en la parábola de los labradores malvados en Mateo 21. Rápidamente digo, solo para que entendamos el contexto ahí de lo que era Israel, de lo que los judíos hicieron. Oíd otra parábola, le dice el Señor en Mateo 21, 33 en adelante. Hubo un hombre, padre de familia, este Dios Padre, el cual plantó una viña. Estamos haciendo una alusión a la viña, a la parábola de la viña de Isaías, en Isaías 4. Dice, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, estos eran los judíos, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿A quiénes? A sus profetas, enviados por Dios Padre. Y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera, los mataron. Finalmente les envió ¿a quién? Su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, a Jesús, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, ¿qué cosa? Matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿A quién escogen? ¿A quién quieren que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? No a este, sino a Barrabás. Antes el Señor ya había predicho esto, ya lo había profetizado. Y dicen que iban a decir, este es el heredero, venid, matémosle. ¿Y qué dijeron más adelante? Crucifíquenle, crucifíquenle, mátenle, mátenle. Y luego dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿A quién se refiere? A los gentiles, a nosotros. Y yo quiero abrirles los ojos. Si ellos, los judíos, rechazaron a Cristo y prefirieron a Barrabás, Él va a venir a buscar frutos en nosotros. Y si nosotros nos encontramos faltos de frutos dignos de arrepentimiento, también nos va a suceder lo mismo. No creamos que somos mejores que los israelitas. No nos jactemos que tenemos el evangelio de la gracia. Si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor demanda en su palabra, seremos también cortados sin ningún problema, porque la Escritura así mismo lo dice. Amén. Entonces ahí vemos que los judíos prefirieron a Barrabás. Pero luego, ¿quién es más? Los gentiles también prefirieron a Barrabás. El Imperio Romano, los 5 primeros siglos después de Cristo, de la historia de nuestra humanidad, se centraba en el Imperio Romano. Los 4 primeros siglos, hasta el año 310, fue pura persecución a todos aquellos que decían llevar el nombre de Jesucristo. A los primeros cristianos, ¿cuál era la persecución? Ya Cristo no estaba, pero Cristo le dio el Espíritu Santo a aquellos que llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Y entonces a estos cristianos, ¿qué les hicieron? ¿Qué le hicieron a Esteban? Según Hechos, lo apedrearon, lo mataron. Entonces a los cristianos les cayó persecución. El mundo
Ya no prefería a los cristianos el mundo, prefería su imperio romano, su paganismo, a los sodomitas, a los asesinos, a los ladrones. ¿Y qué con los cristianos? ¿Saben qué? Piedra, hoguera, espada, cruz, cárceles, a las fieras. Eso les pasaba a los cristianos en los primeros 4 siglos, 3 siglos de nuestra historia. El mundo antiguo prefirió a Barrabás antes que a Cristo. No querían de forma general todo lo que Cristo implicaba, sino que ellos querían su paganismo, ellos querían su filosofía, ellos querían vivir en su mundo de pecado, su homosexualismo, su lesbianismo, su corrupción, sus borracheras, sus orgías, su idolatría. No se podían tocar a sus falsos dioses porque ellos eran sus dioses, sus ídolos. Lo vemos nosotros predicando a Pablo en Atenas. Pero ¿qué más? Después que vino Constantino, como en el año 305 en adelante, estamos hablando después de Cristo, en el siglo IV de nuestra humanidad, después de Cristo, ¿qué sucedió? Ahora los perseguidos ya se hicieron cristianos nominales. Como ya no había persecución, entonces ahora ya todo era paz y felicidad para los cristianos. Tanto así que ellos comenzaron a meter la falsa adoración a los dioses, lo mezclaron en la religión cristiana, y entonces ahora, como todo era tranquilidad, comenzaron a crear otro sistema de religión que se le llama el papado, el catolicismo romano, el cual estuvo en la Edad Media por 10 siglos de nuestra historia. Y entonces, ¿qué escogió en ese momento la raza humana? La religión católico-romana, el papado. Y decían, no a este, sino que queremos al papa. ¿Y saben qué implicaba el papa? La superstición. Preferían la superstición, preferían adorar a las imágenes, preferían adorar a los ídolos paganos que eran de Grecia, de Roma, y mezclarlo en el pseudo cristianismo. Ya no preferían la Biblia porque no leían la Biblia, no preferían el Evangelio porque ni siquiera leían el Evangelio, preferían la tradición antes que preferir a la Santa Escritura. Amén. Y así entonces, durante todo ese tiempo, la humanidad prefirió vivir en oscuridad antes que venir a la luz. Algunos se levantaban y ¿saben qué les hacían? Los mataban. Un ejemplo, Juan Hus. Otro ejemplo, Juan Wycliffe. Estas personas se levantaban por la verdad y ¿saben qué les hacían? Los mataban. A Juan Hus lo mandaron a la hoguera. Estamos hablando en el siglo XIV. Siglo XV de nuestra era, de nuestra humanidad. ¿Y saben qué pasa? Por levantarse por la verdad, por decir, yo escojo a Jesús, lo callaron y lo mataron. Y así hasta la Reforma en el siglo XVI. Y esto, hay un peligro aquí de la Reforma para nosotros, lo que se llama los protestantes, o llamémosle así lo que tradicionalmente se llama los evangélicos. Les voy a decir que la gran mayoría de los protestantes, de los evangélicos, han también escogido a Barrabás antes que a Jesús. ¿Saben por qué? Porque entonces ahora, como ya somos evangélicos, somos reformadores, somos protestantes, entonces comienzan a tener una religión externa. Comienzan los ritos, comienzan la ceremonia. Es que tenemos la ortodoxia, predicamos la sana doctrina y comenzamos a predicar. Y entonces ahora nos bautizamos y tomamos bien la cena y ahora nos vestimos bien y ahora vamos al culto, ahora vamos a hacer un buen servicio, ya no adoramos a los ídolos. Sin embargo, en el corazón de toda esa religión llamada protestante, y digo en la mayoría, pasa algo, están muertos espiritualmente. Y se cumple lo que decía el Señor Jesucristo, son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera tienen una apariencia de piedad, pero cuando vamos a indagar en sus vidas, vemos que están llenas de mucha inmundicia, de mucho pecado. Y estas personas ahora creen que la sana doctrina es decir, yo soy salvo por la fe y la gracia en el Señor Jesús, y al mismo tiempo puedo andar en mi pecado. Y creen que andar en pecado ya está salvo porque cree, pero le doy una noticia: la verdadera fe de salvación se acompaña con obras.
Y estas obras son obras de arrepentimiento, obras de santidad, obras de morir al yo y al mundo. Amén. Y entonces, ¿qué ha tenido que hacer el Señor en la historia del protestantismo? Ha tenido que traer avivamientos o derramamientos del Espíritu Santo. Y si leemos bien la historia, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra se cayó en la tradición. Y entonces tenían la iglesia anglicana muerta. Y Dios levanta hombres como Juan Wesley, como Whitfield, y Dios los levanta para predicar verdaderamente: te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque aunque ellos tenían el nombre de que viven, realmente estaban muertos. Y Dios tiene que hacer eso una vez más con nosotros. Nosotros podemos venir aquí, y ahora me refiero a ustedes exactamente. Usted puede estar viniendo a esta iglesia. Usted puede estar recibiendo la sana doctrina, la sana predicación, la doctrina ortodoxa. Pero si usted lleva el nombre de cristiano, pero usted todavía sigue escogiendo a Barrabás con su vida, usted tiene solamente el nombre de que vive, pero está muerto. Está escogiendo aún a Barrabás antes que a Jesús. Y no importa que lleve el nombre de cristiano. Es tan importante esto. Finalmente yo quiero decirle a quién el mundo ha preferido. ¿A quién prefiere el mundo ahorita, allá afuera? ¿A quién prefiere el mundo? ¿A Jesús o a Barrabás? Vemos algunas noticias y dicen que el mismo Facebook, el cual quiero hacerles un paréntesis, Facebook no es cristiano, Facebook es del mundo y el mundo ama al mundo. Entonces, si un cristiano quiere meterse en el Facebook, ese mundo va a tratar de expulsar al cristiano porque quiere estar en su mundo. Pero nosotros podemos hacer lo contrario. Como cristianos podemos meter el mundo al cristianismo y eso también está terrible. Pero ¿qué pasa? El mundo entero quieren sacar las Biblias de las universidades, de los colegios, quieren sacar la Biblia de las escuelas, quieren sacar la Biblia de las familias, quieren sacar a Jesús del mundo, quieren exterminar a Jesús porque prefieren a Barrabás. Mis hermanos, quiero preguntarles algo. ¿Acaso este no ha sido también el pecado que nosotros hemos cometido? Y me refiero ahora a los cristianos que genuinamente se han convertido. ¿Acaso nosotros en un tiempo no preferimos a Barrabás? ¿Acaso nosotros no en un tiempo, yo era católico romano y conozco a gente que eran evangélicos, y antes, aunque profesábamos una religión cristiana, entre comillas, pero nosotros vivíamos prefiriendo a Barrabás? ¿Qué vivíamos prefiriendo? Nuestras amistades antes que a Jesús, nuestros placeres antes que a Jesús, nuestros pecados antes que a Jesús, el tiempo que gastábamos en las novelas, en la televisión, en la música antes que a Jesús. Nuestras aspiraciones era el yo, egocéntricos. Y le doy un ejemplo mío. Yo iba a Operación Sonrisa y en Operación Sonrisa yo donaba mi tiempo, donaba mi sabiduría, donaba lo que yo conocía y lo regalaba por hacer el bien. Pero ¿saben qué había en mi corazón? Con esto yo me voy a hacer un currículum. Con esto la gente me va a conocer. Con esto voy a tener prestigio. Con esto voy a tener pacientes. Entonces, ¿cuál era la intención verdadera en mi corazón? ¿Ayudar a las personas de una forma desinteresada o ayudarlo por el beneficio mío? Hablo por mí mismo. Y yo les digo, hubo un tiempo, por la gracia de Dios, que Él vino a mi vida. Y en ese momento me confrontó: Alan, ¿a quién vas a escoger? Decidite. ¿Vas a continuar escogiendo a Barrabás, a todo este mundo y tu pecado y perderte eternamente? ¿O vas a tomar tu decisión por Jesús, el Cristo? Y así fui confrontado. Y cada cristiano entre nosotros tiene que saber de que hubo un tiempo en nuestra vida que aunque éramos religiosos, pero aún nosotros andábamos en el pecado. Amén. Entonces vemos que aún nosotros mismos hemos estado en esta condición. Dice una escritura: porque todo lo que hay en el mundo, en 1 Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo? Esto es el mundo. Darle rienda suelta a la carne, satisfacer los deseos de la carne, es el mundo. ¿Y qué es la carne? Las obras de la carne está en Gálatas 5, puede leerlo. Y eso es la carne, darle rienda suelta a esos deseos, eso es el mundo. Los deseos de los ojos.
Es el mundo, la vanagloria, querer gloria para nosotros mismos y no darle la gloria al único que merece la gloria. Es la vanagloria de esta vida, el ser alguien. Es un deseo general de los seres humanos. Esto no proviene del Padre, esto es el mundo. ¿Ven cómo la humanidad entera entonces ha preferido a Barrabás antes que a Jesús? Para que usted no se sorprenda, todos somos culpables de este pecado. Y si usted dice ser cristiano y no tiene un momento en el cual puede decir, es cierto, en aquel momento yo prefería a Barrabás, y usted dice, no, yo toda mi vida he preferido a Jesús, y usted no se siente tan malo, usted no cree de que ha pecado, que ha andado en el pecado, entonces es mejor que revise realmente si está verdaderamente convertido. Porque un arrepentimiento es esto exactamente, que usted reconoce su pecado, su maldad, y se vuelve a Dios con todo el corazón, se vuelve del pecado y se entrega al Señor Jesús en fe. Amén. Vamos a finalizar con una exhortación para los inconversos. Y miren, quiero ser muy claro, muy explícito. Un inconverso entre nosotros es aquella persona que hoy, ahora mismo, está prefiriendo a Barrabás antes que a Jesús. Oigan cómo lo estoy poniendo. Si usted está prefiriendo a Barrabás antes que a Jesús en este momento, en su vida, usted no está convertido. Usted puede profesar la religión cristiana. Usted puede llamarse evangélico, protestante, reformado, como usted quiera. El nombre no le importa a Dios. Se lo digo sinceramente, a Dios le interesa su corazón. Una vida práctica, renovada, regenerada por el Espíritu Santo, eso es lo que le importa a Dios. No importa si usted tiene ese nombre de cristiano, oiga, esto es para usted. Si usted ya ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, no importa. Si usted ya se ha bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no importa. Si usted ha tomado la Santa Cena del Señor, si usted diezma y ofrenda, si usted hace buenas obras, ayuda a las personas, si usted es reformado, si usted tiene una sana doctrina, si usted es un pastor, si usted es un predicador, si usted es un líder o un laico, pero, oiga bien, pero al mismo tiempo sigue en sus pecados, usted está prefiriendo a Barrabás. Si usted dice ser cristiano, pero usted anda en sus vicios, si anda en licor, si anda en cigarro, si anda en drogas, si anda en cualquier tipo de vicios, de juegos inmorales, de juegos malos, del azar, etcétera, usted está escogiendo a Barrabás. Si usted anda en sus pasiones y sus pasiones desordenadas, si usted anda en sus lujurias, si usted anda en adulterio, si usted anda en fornicación en este momento, si usted anda en pornografía, en inmundicia, incluyendo que usted está teniendo relaciones incluso con animales, mujer con mujer, varón con varón, inmundicia, homosexualismo, lesbianismo o cualquiera de esas cosas de género, usted está escogiendo a Barrabás, no a Jesús. Si usted tiene amor al mundo, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, a las riquezas, al trabajo, a los deseos de este mundo, usted está escogiendo a Barrabás. Y si usted, por más que dice ser cristiano, pero usted prefiere a sus amistades o sus relaciones ilícitas, y esto es, esas amistades que hablan malas palabras, que andan hablando chistes en dobles sentidos, esas relaciones que no les lleva bien, si usted anda en un noviazgo y usted está cambiando a Jesús por una novia y dice,
yo prefiero mi novia, yo prefiero mi novio, y lo digo porque hay muchos jóvenes acá. Yo les quiero decir, si ustedes escogen tener una relación de noviazgo fuera del matrimonio en el cual se besan, se tocan, se ponen eróticos, etcétera, y ustedes están en ese tipo de relación, créanme, por más de que ustedes digan yo soy cristianos, hoy ustedes tienen la pregunta, ¿quién escogen? Y ustedes están escogiendo a Barrabás. Barrabás representa todo esto y Jesús representa todo lo bueno. ¿Saben qué dice Apocalipsis 3:1? A una iglesia: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes, ¿qué cosa? Nombre de que vives y estás muerto. Usted puede decir, yo soy un cristiano, una cristiana verdadera, yo tengo el nombre de que vivo, pero usted anda en la práctica de estas cosas, usted anda en la práctica de sus pecados, quiere decir que nunca ha tenido un arrepentimiento verdadero, quiere decir que nunca ha nacido de nuevo. Usted tiene una religión, pero ojo, su religión es una religión muerta. ¿Por qué razón? Porque usted está diciendo, prefiero mi religión más Barrabás. Aún su propia religión muerta representa a Barrabás. ¿Sí ven lo profundo de este mensaje? ¿Sí ven que no es a la ligera a quién prefiero, a quién escojo, a Jesús o Barrabás? A Jesús decimos todos, pero ahora, a la luz de la exposición de la palabra, tenemos que saber si verdaderamente con nuestro corazón y nuestra vida práctica estamos escogiendo a Jesús. Yo le voy a decir algo, a veces no es ni siquiera necesario decir yo escojo a Jesús, por los frutos se conocen a las personas. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos decir, esta persona verdaderamente es piadosa, esta persona es muy sincera, es piadosa, se ha arrepentido, se ha convertido, Dios ha hecho una obra, un milagro en esta persona, y lo podemos ver por los frutos. Claro, lo más secreto del corazón solo Dios lo puede conocer, amén. Sin embargo, podemos ver a otra persona, sí, viene todos los domingos, viene todos los sábados, viene todos los miércoles y escucha y hace esto y hace lo otro y hace muchas buenas obras. Sin embargo, y ahí viene, pero la persona tiene esto. Entonces, ¿qué pasó? No nos podemos engañar, está prefiriendo a Barrabás. Hoy les traigo una buena noticia. La buena noticia es que usted tiene una oportunidad para escoger hoy a Jesús. No le digo una oportunidad para escoger a uno de los dos ya. Le digo que tiene la oportunidad de escoger a Jesús. Ese Jesús, en su significado en aquel momento, iba a dar su vida para morir en la cruz en el lugar suyo. Y usted hoy puede escoger si quiere aceptar este regalo del Señor Jesús. Si usted quiere entregarle el corazón al Señor y decir, Señor mío, Padre eterno, bendito Jesús, he pecado contra el cielo y contra ti. En mi vida he escogido una religión y en mi religiosidad he escogido a Barrabás. Dame por favor de tu gracia y de tu ayuda, Señor, para poder escogerte verdaderamente, para poder entregarme en alma, cuerpo, para entregarte mi mente y mi corazón, mis sentidos, aún mis miembros, para tu servicio, Señor. Hoy usted puede hacer esto. Tiene toda la oportunidad hoy de escoger a Jesús el Cristo, el que tomó su lugar. Usted es Barrabás. Usted es Barrabás. Usted es el perverso. Usted es el homicida, el ladrón, el que hizo sedición. Y Jesús tomó su lugar. Pero usted tiene que entregarse a Él.
Les voy a leer estos textos. En aquel momento, mediten la palabra, por favor. En aquel momento, cuando Elías estaba allá en el monte Carmelo, estuvieron 400 profetas de los dioses de Baal y de Acera. Y estaba Elías solo como profeta de Dios, del Dios verdadero. Y estando todo el pueblo, toda la congregación, vino Elías y dijo, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy mismo yo utilizo esas palabras para decirle a usted, ¿hasta cuándo usted va a andar claudicando entre dos pensamientos? Entre Jesús y Barrabás, entre la vida y la muerte, entre el verdadero cristianismo y una religión muerta. ¿Hasta cuándo va a tener una religiosidad? ¿Hasta cuándo va a cambiar la gloria de Jesús por un hombre o una mujer mortal, pecador y pecadora? ¿Cómo va a preferir al Dios de los cielos, al eterno Rey en su majestuosa virtud y en su excelencia, por preferir un puño de dinero, por preferir una religión muerta, por preferir a un hombre, a una mujer, un adulterio, una fornicación? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero aquí vemos la perversión del corazón del hombre, pecador, malo. Y Moisés en cierta ocasión dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Os he puesto delante a Jesús y a Barrabás. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hoy esta palabra se cumple delante de ustedes. Se les ha puesto enfrente a Jesús, el autor y el consumador de la fe, de la vida, y a Barrabás, que representa el pecado y la muerte. Escojan la bendición, escojan la vida. Y Josué, en cierto momento, le dice a las personas, ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová, diciéndoles, quiten a Barrabás. Y si mal os parece servir a Jehová, escójanse hoy a quién sirvan. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cerremos nuestros ojos. Bendito Señor. Padre, tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. No me cabe duda que resucitas a los muertos, Señor. Padre amado, si nosotros supiéramos qué quiere decir escoger a Barrabás antes que a Jesús. El mismo Cristo, estando colgado en el madero, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Señor, abre el entendimiento hoy y da convicción hoy, Señor, de esta verdad. Señor Jesús, te he puesto en exaltación. Glorifícate, Señor, y glorifica al Padre. Glorifícate, Señor, hoy una vez más salvando almas. Háblales, por favor, Señor Jesús. Háblales aún y diles que te escojan, Señor. Danos de la gracia. Sabemos que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Oh Santo Espíritu, que des convicción de pecado, que des esa convicción de incredulidad. Aún convence, Señor, de haber escogido a Barrabás antes que a Jesús.
Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor, a quien hoy queremos glorificar en el poder del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Están servidos y les ruego, por favor, que mediten en esta palabra.